puedo dar una suerte de testimonio de la poesía de los 80. No voy a hacer un estudio crítico, ni mucho menos de esos años, pero creo en la línea de lo que he escuchado de Anaí y las referencias. Lamentablemente no pude entrar antes a la ponencia de Rocío sobre Clorinda. Eh, Tal vez les resulte interesante o revelador, quizá, eh, tener a una persona que les puede contar, no tengo una visión general, tengo, por supuesto, como testigo y de alguna manera protagonista de esa generación, porque publiqué en esos años y porque las más destacadas poetas de esos años son mis amigas. Eh, Puedo contar un poco cómo se vivió, cómo se vivió en esos años, ¿no? La memoria también es engañosa y uno construye permanentemente los recuerdos, pero para prepararme un poco para esta tarde, estaba revisando dos artículos que me parecen muy importantes. Uno es bastante conocido, quizás sea pionero, que es el estudio de Susana Rice sobre la poesía de mujeres de los 80. Quizá convenga recordar que cuando Susana Rice regresó, ella durante muchos años fue profesora de filología, profesora de latín, de griego y retórica. Era una crítica estudiosa, investigadora de la antigüedad clásica, menos hacia mediados de los 80, quizá un poco después, descubrió, se interesó, acompañó esta suerte de eclosión poética que hubo en el Perú, no solamente en el Perú, también en otros lugares de Latinoamérica. Y como ella había vivido en el Perú, se interesó por qué es lo que se estaba publicando acá. Y yo recuerdo que algunos profesores de la Universidad Católica de ese entonces mm, em, veían con con pesar, no cierto, con bastante pesar, como que la literatura había perdido una crítica por ocuparse, o sea, que había dejado de estudiar la Odisea, no sé, los grandes temas por estudiar la poesía de mujeres. Eso ahora parece, bueno, han pasado 40 años, ¿no? Quizá un poco menos, pero parece como, como inverosímil. Es el artículo, el, el artículo que dio lugar a esos comentarios, así como las conferencias que daba Susana, eh, fue lo que motivó pues esta reacción de, llamaremos los clásicos, ¿no? Y también que escondía un gran machismo, ¿no? El otro artículo, que me parece muy revelador, no, también pionero, fue escrito el año 94, es el de Carmen Ollé, que se llama Poetas peruanas, es lacerante la ironía. Y este artículo fue escrito, digamos, mm, casi contemporáneamente a lo que estábamos viviendo, aun cuando se llame generación del 80, en realidad los libros fueron publicados a lo largo de la década y un poquito después de los 90, ¿no? La reacción a esos primeros libros, y diré Noche de Adrenalina, diré Patricia Alba, Rocío Silva, Santisteban y Mariela Dreyfus, para mí son
las canónicas, ¿no? Y también, bueno, Rosella, Di Paolo, fueron como el centro, el núcleo de este grupo, en el que sobre todo la poesía de Carmen, de Rocío, de Mariela y Patricia, también Violeta Barrientos, a la que menciona Carmen en este artículo, eh, el tema, lo que más llamó la atención y puso esta discusión pública, digamos, fue el bautizo de poesía erótica, poesía del cuerpo, y eso incomodaba. En el artículo de Carmen es claro que ese membrete que pusieron a, la, al- a, a esta poética que estaba, aunque en verdad cada autora tenía su propia poética, ¿no? Pero esta agrupación, esta homogenización para hacer un grupo, fue el tema del, del, del erotismo, del cuerpo, se vio como una revelación, ¿no? O sea, las mujeres hablando esas cosas, sin profundizar, que era de lo que se quejaban las autoras y lo que se queja Carmen en este artículo, ¿no? Otra discusión que surge y que incomoda mucho en esos años fue esta convocatoria a los recitales. Sin duda había muchos más recitales que ahora, creo, o quizá yo ya no estoy muy actualizada en los recitales en estos años, pero en los 80s, 90s hubo muchos recitales y la queja era que se agrupaban mesas de hombres, ¿no? No sé, poesía de los 60, poesía de los 70, poesía de los 80 y mujeres. Entonces había una incomodidad en que esa separación, había una marginalización en esa separación, ¿no? Y eso incomodaba y, y se hablaba entonces de literatura de mujeres, y la otra discusión era, ¿se puede distinguir que la poesía tiene rasgos específicos, que la poesía escrita por mujeres, que la diferencia de la de los hombres, como si fuera un paquete también homogéneo, ¿no? Hubo quienes preferían no estar en estas invitaciones porque sentían que entraban a una marginalidad, ¿no? A un grupo marginado. Y otras decían, bueno, hay que aprovechar el espacio, o es muy distinto a cómo se vive ahora, ¿no? Hoy en día más bien hay una reafirmación, eh, a diferencia de esos años en que era, como decía Anaí, ¿no? Años de exploración y con muchas, con un pasado heredado, con pocos modelos, y que hacía difícil inclusive ser contestataria y no ser modesta, no ser silenciosa, como en el poema tan citado de Neruda, ¿no? Tan celebrado, ya no, pero hasta esos años sí, me gustas cuando callas, ¿no? Entonces, estoy hablando de una época en que hay un afán por protestar, por crear nuevas poéticas, nuevas maneras de escribir, expresarse libremente, y a la vez por momentos esta necesidad o esta tentación de ocultarse un poco, porque eran bastante solas las que se levantaban, ¿no? Había mucha
agresión, muchas respuestas fuertes, violentas, burlonas, crueles, ¿no? Y inclusive en esos años se preguntaba, ¿tú eres feminista? Que es una pregunta que ahora, ¿quién la va a hacer, no? Bueno, quizás los de con mis hijos no te metas, pero ahora creo que hasta las mujeres más convencionales dicen yo soy feminista. En esos años el feminismo tenía también una marca que no era muy prestigiosa. Otra cosa que me gustaría, que estoy recordando, que quería mencionar, es el tema, cuando hablé de los modelos, por ejemplo, y Anaí mencionó a Blanca, efectivamente hay una diferencia entre la actitud de Blanca Varela cuando era cuando era joven, parte de la generación del 50, una mujer entre hombres y que no se la reconocía como mujer, sino como es tan buena que parece hombre, algo así, ¿no? O no vamos no nos percatamos de que es mujer porque escribe como hombre, ¿no? Eh, Algo así creo que era lo que ocurría, hasta que creo yo que cuando Blanca Varela hace el prólogo del libro de Carmen Ollé, ¿Por qué hacen tanto ruido?, uno lo lee y se da cuenta de que Blanca Varela está ya en otra, ¿no? Es otro momento, y su poesía desde, como bien lo he notado, lo he leído en un artículo de Rocío, eh, ejercicios materiales es como un quiebre, ¿no? Y eso también, un quiebre en su poética, pero también hay un cambio en su percepción, ¿no? Cuando eh, antes para Blanca Varela era la poesía no tiene sexo, ¿no? Luego sí hay un cambio, y quizá cuando lleguemos a, a una sociedad igualitaria, en que los derechos de todos, de todas son respetados, y no hay no hay menosprecio, ¿no? Por la marca femenina, quizá podamos hablar así, ¿no? Todo, es una sola poesía, pero creo que todavía no hemos llegado a ese momento. Sí, noto yo ya desde hace varios años que ya eso de, ay, no quiero estar en esa mesa donde solo hay mujeres, eso que sí estaba en los 80, eso ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, creo que otra cosa más, una última, es el tema de, hablando de modelos, aparte de Blanca Varela, yo recuerdo cuando era joven, ¿no? He contado muchas veces no sé si es anécdota o es, cómo llamarla, pero cuando estaba en el colegio, en quinto secundaria, en esos años se llevaba el curso de literatura peruana. Y estudiábamos siempre, a, todo lo que estudiábamos era poesía, autores que ya habían muerto, ¿no? Yo me acuerdo que de poesía peruana nos quedamos en César Vallejo. Y en ese libro había un anexo con letra bien pequeñita, muy pequeñita, y que por supuesto ni la profesora no hizo esa clase, pero yo me lo leí porque, no sé, ya en esa época tenía interés en la poesía, y pensar que todos los escritores están muertos, y que otra cosa, que no hay mujeres, ¿no? Creo que la única mujer así mencionada rápidamente en el libro fue Clorinda Mato y Ave sin nido, ¿no? Pero ya estaba muerta muchos años atrás. Y cuando empecé a leer ese anexo, llegaba a los años, a fines de los 60.
que era la época en que yo estaba en el colegio. Y, y, la, y me acuerdo que la única mujer que aparecía, el único nombre de mujer era Blanca Varela. Y no decía me acuerdo, 1926, y no había una cruz al lado con la fecha de su defunción. Y eso para mí fue algo absolutamente, absolutamente nuevo. Ah, está viva, ¿y dónde estará? ¿No? Existe, caminará por las calles. Eh, en, yo vivía en Tacna, y en Tacna no conocía a poetas. Sí conocía a señoritas que declamaban. Y esa era la otra marca de la poesía con la que yo estaba familiarizado, quizás la única marca con la que yo estaba familiarizada, que era la declamación. Las, las mujeres eran poetisas, y las mujeres declamaban poemas muy sonoros, poemas modernistas, poesía modernista. Eh, se, y se hacía esa asociación, ¿no? Entonces, yo reconozco que me ha tomado bastante tiempo poder reconocer también el valor de esa poesía, que he descubierto, por ejemplo, que muchas mujeres escribían mayores que yo en Tacna, y que no han sido estudiadas, y que yo misma en esa época decía, ay, esta poesía tan sonora, tan antigua, ¿no? Y estoy ahora en un momento de mi vida en que y con toda la experiencia de estos años, eh, y aprendizajes, que, que hay que rescatarlo. Sí, sí, mm, quiero revisar esa poesía, nombrar a esas poetas que me antecedieron, y bueno, crear espacios para la lectura y el reconocimiento, ¿no? Uno también cambia. Em, bueno, no sé si es que me ha sobrado tiempo, se lo dejo a la persona que sigue, o si quiere podemos hacer alguna otra intervención, conversar, alguna pregunta, no sé. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias, Giovanna, por tu excelente disertación. Muy claro lo que has explicado. Realmente, bueno, del público no sé si alguien está dispuesto a hacer alguna pregunta, algún comentario. Si no, ya se estaría pasando a lo que es la finalización de este evento. Así que no, creo que no, pero no sé si es conveniente de mi parte, pero he leído un poco sobre tu poema, que es el primer viaje que hice contigo, del poemario La ceremonia del adiós, y no sé si podrías recitar un poco de ese poema para nuestro público, no sé si lo puedes hacer, estaría muy bien. Ah, sí, gracias, pero me das un momentito para buscar Claro, claro. el libro. Permiso. Bueno, mientras esperamos a la señorita Giovanna, nosotros, en nombre de todo el grupo, de todas las asociaciones que estamos aquí presentes, queremos también darles un reconocimiento a todas las mujeres que el día de ayer ha sido un día especial. No es una fecha para celebrar, pero sí para reconocer la labor que muchas han hecho por todo el mundo, por sus familias y por ellas mismas también. Así que mientras esperamos, Ya lo encontré. ya, ¿Es el primero o el último? el ¿El último. primer viaje o el último? ¿Cuál Bueno, quieres que sí es lea? el El- Bueno, sí me son pueden, dos viajes. El, claro, el primer viaje que hice contigo. ya. Me dice que mi conexión está inestable, no sé si... Ahí. Bueno, sí se escucha muy bien. El primer viaje que hice contigo fue de Tacna a la boca del río, un sábado de invierno por la mañana,
Compraste 2 Inca Colas y 2 mixtos en el Italia, y yo saqué a escondidas 2 toallas de mi casa. Había apenas una tenue resolana, surumbe. Acá llaman surumbe a la neblina del mediodía que refresca y alivia los calores del verano, te expliqué. No era verdad, pero la palabra te gustó y me creíste a pesar del invierno. Te hablé de una playa llamada Pozo Redondo, que parecía de postal. Algún día levantaré ahí una casa para mi vejez, dije, y te fui indicando el camino. Cuando llegamos empezó a brillar el sol. La playa también te pareció hermosa, como el sueño de la casa mirando el mar, en lo alto, ahí mismo, en la arena, junto a la inmensa roca que nos protegía del viento, hicimos el amor por primera vez. El sol cegaba mis ojos, pero creo que fui feliz. Anochecía cuando regresamos, y yo me senté muy cerca de ti, juntas nuestras manos, mirando la carretera, mirándonos. Nos detuvimos varias veces. Te gustaba el olor limpio del desierto y el silencio y las estrellas y el cielo despejado. Juramos que nos amaríamos siempre. Tuve que detener el auto al costado de la carretera. Lloré hasta cuando el sol me hizo saber que era mediodía y el calor me agobiaba. Entonces me soné la nariz y el pañuelo se llenó de sangre. Se me ha roto el corazón, pensé.